El aroma a rosas y glaseado llenaba la cocina, dulce y denso, como un velo que ocultaba el filo de las palabras de Valeria. Estaba cerca de la encimera, con el velo de novia recogido como si ya fuera la dueña del día. Su voz cortó el aire con una facilidad ensayada. El mejor regalo para nuestra boda sería que desaparecieras de nuestra familia, lo dijo con ligereza, como si estuviera sugiriendo cambiar las flores o el sabor del pastel, pero sus ojos no tenían ni una pizca de humor. Miré a Esteban, esperando que se riera, que me defendiera, que le recordara todo lo que había hecho por ellos. En cambio, bajó la mirada, asintió levemente y destapó una botella de agua, como si la conversación lo aburriera. Un dolor hueco se expandió en mi pecho. Pensé en la casa en Playa del Carmen, la antigua casona que Roberto y yo compramos cuando él regresó de la marina. Quitamos papel tapiz hasta que nos sangraron los dedos. Pulimos los pisos de madera hasta que brillaron como miel. Durante décadas, esa casa fue el escenario de cumpleaños. Disculpas tras peleas y mañanas de Navidad que empezaban antes del amanecer. Tras la muerte de Roberto, los cuartos resonaban con un eco ensordecedor. Cuando Esteban y Valeria hablaron de comprar una casa en Puerto Vallarta, me convencí de que vender la mía era parte de seguir adelante. 500,000 pesos de la venta se convirtieron en el enganche para su hogar. Me dije que era amor, que al darles un futuro, siempre tendría un lugar en él, pero parada en su cocina, escuchando el silencio de mi hijo, entendí cuán rápido se puede reescribir la memoria. Mi sacrificio se había reducido a un dinerito alguna vez, mi presencia a una mancha en su fin de semana perfecto. No discutí, no supliqué, en cambio, crucé los brazos y dejé que sus palabras se grabaran en lo más profundo. Algo en mí cambió, no se rompió, sino que se reconfiguró, como engranajes encontrando un nuevo alineamiento. Si querían que me fuera, lo haría, pero no como ellos imaginaban. El contorno de un plan ya se dibujaba en mi mente, esperando el momento justo para salir a la luz, mientras me giraba y subía en silencio las escaleras. Cuando Roberto y yo compramos la casa en Playa del Carmen, era más ruina que refugio. El porche se hundía, el yeso se desmoronaba y el agua de lluvia se acumulaba en el sótano cada invierno. Aún así, él me miró con esa sonrisa suya y dijo: «La haremos nuestra. Durante 30 años lo hicimos. Rasgamos papel tapiz hasta que nos dolieron los brazos. Lijamos pisos de rodillas. Plantamos bugambillas que florecían de un rosa vibrante cada primavera. Esa casa llevaba nuestras huellas en cada rincón, un testimonio del trabajo compartido. Tras su muerte, vagué por esas habitaciones como un fantasma. Cada crujido de las escaleras era su paso. Cada corriente de aire por las ventanas se sentía como si él intentara alcanzarme. El silencio se volvió ensordecedor. Cuando Esteban mencionó que quería una casa más grande para su futuro con Valeria, lo tomé como una señal. Vender la casa me destrozó, pero me dije que era por amor. El cheque que le di, 500,000 pesos, era más que ahorros. Era el cimiento de mi vida. A cambio, prometieron que siempre tendría un lugar. Al principio, lo creí. Me mudé a la habitación de invitados, aunque nunca la llamé mía. Valeria me corrigió la primera vez que lo hice. Invitada, no madre, invitada. Porque los invitados eventualmente se van. Intenté ignorar las pequeñas ofensas. Cuando la factura de luz no alcanzaba, la pagué. Cuando la tarjeta de Valeria fue rechazada en el súper, le pasé mi débito al cajero. Cuando el coche de Esteban se descompuso, firmé la factura del taller antes de que me lo pidiera. Cada vez me decía que era temporal, que las parejas jóvenes tropiezan antes de encontrar el equilibrio, pero los años pasaron, y los tropiezos nunca terminaron. Lo que empezó como amor se endureció en expectativa, y la expectativa creció hasta convertirse en exigencia. Y aún así, seguí dando, creyendo que eso aseguraría mi lugar en su mundo, hasta el día en que las palabras de Valeria resonaron como un veredicto en la cocina que mi dinero había construido. Doblé mi ropa en la maleta con manos firmes,
cada camiseta recordándome otra deuda que ellos habían olvidado hace mucho. Me moví silenciosamente por la habitación de invitados, abriendo cajones que nunca sentí míos. La maleta estaba abierta sobre la colcha, con el cierre brillando bajo la luz. Doblé cada blusa con cuidado, no porque me importara el orden, sino porque me negaba a dejarles ver mi descomposición. Si Valeria esperaba lágrimas o gritos, se llevaría una decepción. Sus voces subían por las escaleras, claras y despreocupadas. «Podemos convertirlo en un estudio de yoga», dijo Valeria, su tono brillante de posesión. Esteban murmuró algo que no alcancé a escuchar. Luego añadió más alto: «Una oficina sería mejor. Por fin tendría un espacio tranquilo». Ni siquiera esperaban a que me fuera. En sus mentes, la habitación ya no era mía. Ya estaba transformada, remodelada, despojada de la mujer que la había mantenido cálida durante 6 meses. Doblé un suéter que Roberto me regaló en nuestro 25º aniversario y lo coloqué con suavidad en la maleta, a su lado. Puse una foto enmarcada de él en su uniforme blanco de la Marina, la que había estado en la mesita de noche desde que nos mudamos aquí. Presioné mi pulgar contra el cristal. «No me borrarán», susurré. «No de esta casa, no de nuestra historia». Las voces abajo subieron de nuevo. La risa puntuando sus planes. El sonido de 2 personas que creían que no tenía poder. Esa creencia me dio una calma extraña y firme. Durante años, había vivido como invitada en su mundo, pagando en silencio, suavizando cada borde áspero para que pudieran fingir que su vida era perfecta. Esa noche, ese papel terminó. Cerré la maleta, el clic de los cierres más fuerte que sus risas abajo, y enderecé la espalda. La ofensa había sido entregada, el veredicto pronunciado, pero aún tenía opciones que ellos no imaginaban. Abajo, el tintineo de copas señalaba otro brindis por un futuro al que ya no estaba invitada. Y cargué el peso de la foto de Roberto como si fuera una brújula, guiándome hacia mi próximo paso. Arrastré mi maleta hasta el coche estacionado en la banqueta y me senté al volante. Con las manos apretando el volante, la luz del porche brillaba detrás de mí, iluminando la casa que ayudé a comprar. Una casa que, en sus ojos, ya no era mía. Miré las ventanas oscuras hasta que el dolor en mi pecho se endureció en algo más afilado. Luego tomé mi celular. Carmen Vega contestó al segundo timbre. «Isabel, es tarde. ¿Todo bien?» Respiré hondo. «No, Carmen, no está bien. Esteban y Valeria me pidieron que desapareciera. Creo que es hora de revisar los documentos de cuando vendí mi casa». Su voz se estabilizó. «¿Recuerdas por qué insistí en formalizar esa transferencia? No les diste 500,000 pesos como regalo. Fue estructurado como un préstamo, con tu nombre en la escritura. Estás legalmente registrada como copropietaria». Las palabras se asentaron lentamente, capa por capa. «Copropietaria». Repetí, como probando su peso. 35%, confirmó. «También estás registrada como codeudora en la hipoteca. Esa casa no es solo de ellos, es tuya». Por meses había caminado con cuidado, disculpándome por ocupar espacio en la habitación de invitados, creyendo que les debía por darme refugio. Ahora la verdad estaba frente a mí en tinta negra, y sellos de notaría ellos me debían a mí. «Si quisiera vender mi parte», pregunté, mi voz calma, casi desapegada. «Tendrías todo el derecho de forzar una venta», dijo Carmen. «Ellos tendrían la primera opción de compra, pero si no pueden pagarte, la propiedad se pone en el mercado. La ley es clara». Miré una vez más la luz que salía de la ventana de la cocina, donde aún flotaban las risas a través de las paredes. Pensaban que ya me había ido, pero no tenían idea de cuán profundo estaba grabado mi nombre en los cimientos de su hogar. Agradecí a Carmen, terminé la llamada y dejé el celular en mi regazo. Por primera vez en años, me sentí firme. Mañana descubrirían cuán presente estaba en realidad. La luz de la mañana bañaba Puerto Vallarta mientras estaba sentada con un café en el vestíbulo del Hotel Fiesta Americana, con la carpeta del contrato abierta frente a mí.
Mi firma me miraba desde las páginas, la del Club de Golf y Yate Riviera. 75,000 pesos comprometidos para una noche de fuentes de champán y esculturas de hielo en forma de cisnes. Todo ligado a mi tarjeta de crédito, mi nombre, mi responsabilidad. Marqué el número que aparecía en la parte superior. Una voz alegre contestó: Oficina de Eventos de Riviera. Habla Daniela, soy Isabel Mendoza. Necesito cancelar la recepción de mañana. Una pausa. Papeles se movieron. Señora Mendoza, es una boda de más de 200 invitados. La comida está lista, el personal programado. ¿Está segura? Sí. Entiendo las penalidades, por favor. Procesen la cancelación de inmediato. Otra pausa. Luego un suspiro de resignación. Como firmante, es su derecho. Le enviaremos la factura final. Envíenmela directamente a mí. Terminé la llamada y me recosté. Así, sin más. El castillo que Valeria había construido con mi dinero se derrumbó. Casi podía escuchar su grito cuando el personal le informara. Por una vez, el peso no estaba sobre mis hombros. Subí a mi habitación y pedí servicio al cuarto salmón, espárragos y un vaso de té helado. Cuando llegó la bandeja, la llevé a la ventana y vi el tráfico deslizarse por la avenida costera. El tenedor se sentía más ligero de lo que debería. Cada bocado estaba sazonado con una satisfacción que no había probado en años. Por demasiado tiempo, había cambiado dignidad por inclusión, pagando cuentas para aferrarme a migajas de pertenencia. Ahora, con una sola llamada, había trazado un límite. Mañana, su recepción perfecta se desvanecería como humo, y yo ya no fingiría ser la invitada agradecida en una casa que llevaba mi nombre. Cerré la carpeta, la guardé en mi maleta y me permití saborear el silencio. El primer paso estaba dado. El resto vendría pronto, y estaba lista para enfrentarlo de frente. La habitación del hotel estaba a oscuras, con solo una franja de luz del farol de la calle filtrándose por la ventana. Apenas me había acomodado bajo las sábanas cuando mi celular vibró sobre la mesita de noche. El reloj marcaba las 11:47. Contesté sin saludar. La voz de Valeria irrumpió en un grito. ¿Qué hiciste? Llamaron del Riviera. Dijeron que cancelaste la recepción. 200 invitados. Isabel. 200. Aparté el teléfono de mi oído. Su indignación llenó la pequeña habitación como humo. La voz de Esteban reemplazó la suya, áspera de pánico. Mamá, por favor, solo llámalos de vuelta. Diles que fue un error. Podemos arreglarlo. Miré al techo. Calma de una manera que no esperaba. No fue un error. El contrato estaba a mi nombre, pagado con mi dinero. Y como ambos dejaron claro que no era bienvenida, decidí no pagar por su fiesta. El chillido de Valeria regresó, más fuerte. No puedes hacer esto. Todos están viajando. Hay comida, flores, una banda. ¿Qué van a pensar de nosotros? Lo que piensen no es mi problema. Dije. Me pediste que desapareciera. Lo hice junto con los 75,000 pesos que nunca agradeciste que gastara. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego Esteban susurró. ¿De verdad estás haciendo esto? Sí, dije. Y ya que estamos siendo honestos, la recepción no fue el único gasto. En los últimos 3 años, he cubierto faltantes que fingían no notar. Súper, facturas de luz, reparaciones, 200,000 pesos. Esteban, ¿alguna vez te preguntaste cómo seguían encendidas las luces cuando sus cuentas estaban vacías? Nadie habló. El silencio se estiró, pesado y sofocante. Finalmente, Valeria balbuceó. Esos fueron regalos. Eso hacen los padres. No, corregí suavemente. Eso es lo que yo hice. Y termina esta noche. Dejé que el silencio se asentara antes de colgar. El teléfono vibró de nuevo en segundos, pero lo puse boca abajo sobre la mesita. Sus voces habían perdido su poder sobre mí. El sueño llegó lentamente, pero cuando lo hizo, trajo una calma extraña,
como si el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzara. El golpe llegó justo después del amanecer, fuerte e insistente. Abrí la puerta y encontré a Esteban parado ahí, con la camisa de smoking arrugada, la corbata deshecha, el cabello pegado de una noche sin descanso. Sus ojos estaban enrojecidos y por primera vez en años parecía el pequeño que corría a mí tras una pesadilla. «Mamá, por favor», dijo, con la voz rota. «Valeria no ha dormido. Está histérica. Ya dejaste claro tu punto. Solo regresa. Hablemos». Me hice a un lado, pero no lo invité a pasar. ¿Hablar de qué? Me pediste que desapareciera. No puedes retractarte porque las consecuencias te incomodan. Se frotó la cara. Es nuestra boda, mamá. Una noche. ¿Por qué arruinarla? Mantuve la voz firme. No se trata de una noche. Son años de tomar sin gratitud. El respeto no viene del dinero. Esteban, pero me han tratado como si mi único valor estuviera en lo que podía pagar. No soy su sirvienta, ni su banco. Se dejó caer en la silla junto al escritorio, con los hombros hundidos. Podemos arreglarlo. Solo danos tiempo. Lo miré, viendo no solo cansancio, sino pánico. No hay arreglo con más promesas vacías. Voy a vender mi parte de la casa. Su cabeza se alzó de golpe. ¿Que no puedes? Sí puedo. Soy dueña del 35%. Carmen lo confirmó. Si pueden comprarme. Bien. Si no, la casa se pone en venta. El color se le fue del rostro. No podemos pagarlo. Perderemos todo. Debiste pensarlo antes de asentir cuando Valeria me pidió que desapareciera. Las acciones tienen consecuencias. Me miró, abriendo y cerrando la boca, pero no salieron palabras. Finalmente, se levantó, derrotado, y se fue sin otra súplica. La puerta se cerró tras él, dejándome sola en el silencio que había elegido. Sabía que el próximo movimiento debía ser formal, y la ley pronto hablaría más alto que cualquier disculpa que pudiera intentar. La oficina de Carmen estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo cerca del malecón de Puerto Vallarta. Con estanterías de madera oscura y un leve aroma a café, me senté en la mesa larga de conferencias, con los documentos ordenados frente a mí, esperando a Esteban y Valeria. Mis manos estaban firmes, mi mente clara. Llegaron tarde, con el rostro de Valeria manchado de lágrimas, Esteban visiblemente agotado. Carmen se levantó, los saludó con su calma habitual y señaló las sillas frente a mí. «Vayamos al grano», comenzó Carmen. Extendió los documentos sobre la mesa. La señora Mendoza está registrada como codeudora y copropietaria. Su parte equivale al 35% de la propiedad. Con el valor actual del mercado, esos son aproximadamente 600,000 pesos. Valeria jadeó como si la hubieran abofeteado. «Eso es imposible. Es nuestra casa». Los ojos de Carmen se mantuvieron firmes. «Legalmente, también es de ella». Esteban se inclinó hacia adelante, con la voz ronca. «Mamá, no tienes que hacer esto. Solo danos tiempo. Lo haremos bien». Lo miré a los ojos. «Tuviste tiempo. Años de él. Esto no es castigo. Es equilibrio». Carmen deslizó 2 documentos por la mesa. Opción 1. Compran la parte de su madre al valor de mercado. Opción 2. La casa se pone en venta y las ganancias se dividen según la propiedad. Las manos de Valeria temblaron mientras empujaba los papeles de vuelta. «No podemos mudarnos. Mi familia está volando para la boda. Esto nos arruinará». Desde una esquina, otra voz habló. Patricia Salazar había llegado en silencio, con su postura elegante como siempre. «Valeria, tu madre no es tu salvadora esta vez». Me miró entonces, con una expresión inesperadamente cálida. «La señora Mendoza tiene razón al mantenerse firme». La boca de Valeria se abrió. «Mamá, no puedes decir eso. Podrías ayudarnos». El tono de Patricia fue firme pero calmado. «He ayudado suficiente. Si quieren conservar esa casa, tendrán que ganársela».
Los hombros de Esteban se hundieron, como si el peso de cada factura impaga acabara de caer sobre él. Carmen cerró la carpeta con decisión. Tienen 30 días para decidir. Después de eso, procederemos a forzar la venta. Recogí mis cosas y me levanté. El sonido de la silla, al deslizarse, resonó en la sala silenciosa. Por primera vez, vi en sus rostros la comprensión de que su mundo ya no estaba acolchado. 2 semanas después, nos reunimos de nuevo en la oficina de Carmen. Esta vez, Esteban y Valeria trajeron carpetas llenas de estados de cuenta y recibos. Los esparcieron sobre la mesa, como si el volumen pudiera suavizar la verdad. Su presupuesto contó la historia mejor que ellos. 4,000 pesos al mes en restaurantes, 3,000 en ropa, casi todo de Valeria. Membresías de gimnasio, servicios de streaming, depósitos de vacaciones aún en tarjetas de crédito. Ganaban 80,000 al mes y gastaban casi 120,000. Mantuve la voz calmada. Están viviendo un estilo de vida que requiere que alguien más cubra los huecos. Ese alguien he sido yo. Eso se acaba ahora. Esteban bajó la cabeza. Valeria cruzó los brazos, con las mejillas encendidas. Ya hemos recortado gastos. Esto es temporal. No, dije. Temporal fue hace 3 años. Aquí está mi oferta. En lugar de exigir 600,000 pesos, les dejaré comprar mi parte por 400,000. Pero viene con condiciones. Sus ojos se alzaron con cautela. Primero, Valeria consigue un trabajo en 60 días y lo mantiene por 2 años. Segundo, venden uno de sus coches y el dinero va a la deuda. Tercero, nada de nuevas tarjetas de crédito ni préstamos. Cuarto, revisiones financieras mensuales con Carmen. Si violan alguna de estas, se debe el monto total. Valeria sacudió la cabeza con fuerza. Eso es humillante. Como estar en una prisión financiera. Me incliné hacia adelante. Es responsabilidad. Algo que ambos han evadido. Esteban se frotó las sienes. Si esto nos mantiene en la casa, lo haremos. Me miró entonces, con ojos cansados pero sinceros. Aceptamos. Valeria tragó saliva, pero asintió con tensión. Su silencio más elocuente que cualquier protesta. Carmen redactó los documentos, su pluma rasgando la página. Mientras firmaban, supe que no solo estaban comprando mi parte, estaban comprando la primera oportunidad real de responsabilidad que habían tenido. Aunque aún estaba por verse si podrían cumplirla. 6 meses después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo departamento, con el café humeando en el aire fresco de la mañana. La comunidad para mayores daba al Golfo de México, donde los veleros salpicaban el horizonte y las gaviotas giraban sobre el agua. Me había unido al club de lectura. Me inscribí en el grupo de caminatas e incluso me dejé convencer para tomar una clase de cocina semanal. Por primera vez desde la muerte de Roberto, mi vida sentía que me pertenecía. Los vecinos saludaban al pasar abajo, con los brazos llenos de herramientas de jardinería. Ya me había ofrecido a ayudar a plantar jitomates la próxima semana. Los días ahora se llenaban de pequeñas alegrías, comidas compartidas, caminatas largas, la comodidad silenciosa de pertenecer a un lugar que no había tenido que comprar. Una noche sonó el teléfono. La voz de Valeria llegó, más suave de lo que recordaba. Isabel, quería que lo supieras de mí. Soy la nueva gerente de la clínica dental del doctor Ramírez. Es un trabajo estable. Estoy orgullosa de ello. Dejé que el silencio se extendiera, buscando la arrogancia que solía teñir sus palabras. En cambio, escuché humildad. Y continuó, con la voz quebrándose. Te debo una disculpa. Una de verdad. Te traté como un cajero automático. Descarté todo lo que diste. Me obligaste a enfrentarme a mí misma. Y te odié por eso. Pero ahora veo que tenías razón. Cerré los ojos, el peso de sus palabras asentándose suavemente. Gracias, Valeria. Eso importa. Podrías tal vez venir a cenar nada fancy. Solo espagueti en casa. Dudé. La antigua yo habría saltado ante la oferta.
La nueva yo la midió de manera diferente. Comida, en público. Empezaremos ahí. El alivio coloreó su respuesta. Claro, como quieras. Después de colgar, dejé el celular a un lado y respiré profundamente el aire salado. No solo había recuperado dinero o propiedad, me había recuperado a mí misma, y al hacerlo, les había dado a Esteban y Valeria algo que ningún cheque podía comprar: la oportunidad de crecer sin que yo los cargara. A veces, el mayor regalo no es desaparecer, sino mantenerse firme hasta que otros aprendan a sostenerse por sí mismos. Cuando dejas de pagar por amor, ¿quién decide quedarse